¿Se escucha? Mm, mm, mm. ¿Se escucha? Dos, tres, probando, probando. Un, dos, tres, probando, probando, probando. ¿Se escucha o no se escucha? Bien, seguimos probando. Seguimos probando. ¿Hay ruido? ¿Se escucha bien ahora? Bien, buenas noches, bienvenidos al Solar. Perdonen todas las interrupciones, creo que hemos hecho de 10 pruebas hoy antes de salir. Van a ver videos a medias con una foto, una foto quizás había audio, no había. Realmente todavía no entiendo bien cómo funciona esto, pero quiero dar las gracias a todos los que están sintonizando ahora. O a lo mejor nadie lo está sintonizando, no importa, yo no avisé. Esto, de hecho, alguien me preguntó y le dije que ni siquiera sabía, pues realmente no sabía a qué hora iba a empezar la grabación. Así que agradezco a los que están, si está alguien, y a los que en algún momento, imagino que mañana, pasado, por la noche, logren sintonizar este espacio. A lo mejor les sirve de algo, a lo mejor se aburren con esta mola al inicio, pero creo que tenía que darla. Yo quiero dar la bienvenida a los que por primera vez van a ver el podcast bueno, a través de Facebook. Este espacio es un podcast que hasta ahora se ha circulado básicamente en ese formato audio, aunque ha tenido algunos videos. Y nada, creo que hoy es un gran día para este podcast. No porque va a ser un tema importante ni un episodio muy importante, de hecho puede ser un episodio desastre, sino porque por primera vez se va a estar transmitiendo un episodio en vivo, en video. Así que nada, me iré adaptando a estas transmisiones en vivo. Reitero o rectifico las buenas noches. Agradezco una vez más por estar aquí. Creo que vamos a empezar. Como estoy solo, no tengo cortina. Así que arrancamos. El episodio de hoy, prometo que la semana que viene ya habrá unas cortinitas, estas cositas lindas que hacen la gente que hace videos para subir a las redes. Lo que, bueno, de sorpresa. No sé andar bien con esto todavía. El tema de hoy es algo ni siquiera tan importante en cuanto a la efervescencia que puede generar la alteración, la histeria colectiva, pero yo creo que vale la pena mirarlo y es la cuestión de la productividad, la relación productividad con el salario. Esto es una cuestión que, al menos que yo recuerde, la he tocado en un episodio anterior del Solar,
pero bueno, vale la pena volverlo a tocar. Sobre todo porque estuve viendo el programa de Hacemos Cuba la noche anterior, un artículo publicado en Juventud Rebelde ayer, que ha generado bueno, cierta molestia en algunas personas, entre las que me incluyo. Y creo que hablar de paternalismo, hablar de la responsabilidad del Estado, tiene mucho que ver con el tema de la productividad del trabajo en cuanto al salario. Y es que básicamente el discurso oficial, el discurso de los medios oficiales, desde que tengo uso de razón política por lo menos, bueno, quizás de antes, seguro existe de antes, ha hecho un énfasis siempre en la cuestión de que hay que tener una mayor productividad del trabajo para que se suba el salario, lo cual es algo que al sentido común económico inmediato de la gente, ¿no?, le puede parecer algo obvio, evidente, pero esto es algo cuestionable y es lo que yo quería debatir aquí un poco. Y no tengo nada en pantalla que me indique el tiempo que llevo hablando. Bueno, esto es un poco raro para mí. Y bueno, la productividad del trabajo en relación con el salario. Primero, la productividad creo que no habría que hacer grandes explicaciones, no, es una relación entre la cantidad de trabajo que se invierte y el resultado de trabajo obtenido. En la medida que esa relación sea más favorable, bueno, evidentemente hay más productividad, va de eso a grandes rasgos la productividad. ¿Cómo se explica? Es decir, ¿cuáles son los factores que influyen directamente sobre la productividad del trabajo? Es decir, del trabajo directo, del trabajo vivo, del individuo, del trabajador que realiza su actividad. Bueno, esto puede parecer obvio, quizás, pero que sí. Creo que hay tres grandes factores, al menos desde cierto enfoque de la economía, que no es relevante aquí cuáles son esos enfoques. El primero es el grado de destreza del que ejerce la actividad. Evidentemente, una persona que no esté preparada profesional o técnicamente para hacer cualquier actividad, pintar, maquillar, bueno, podemos pasar a los trabajos más complejos, un profesor, investigador de un centro que tenga que ver con algo muy, muy complejo, la biotecnología, la física, pues sabrá Dios. Evidentemente, para poder ser productivo en esas labores hay que tener cierta preparación. Entonces ahí tenemos la primera cuestión. La segunda pasa por algo evidente, que es el grado de desarrollo de los medios de producción, maquinaria de trabajo, herramientas con las que se hace la actividad. No es lo mismo arar la tierra con un buey o con el arado ahí uno a mano, ¿no?, que con un aparatico electrónico o algo que se mueva, electrónico no eléctrico, gasolina quizás, que lo haga más rápido, que tenga mayor capacidad. Entonces, obviamente, la productividad, o sea, invertir menor cantidad de trabajo humano y obtener mayores resultados, tiene que ver también con esta cuestión de las herramientas, la maquinaria, en fin, podemos verlo en un enfoque muy amplio, muchos nombres para llamar a todo aquel medio en que se sirve el hombre para trabajar. Y hay un tercer factor esencial que tiene que ver con la propia organización social de la producción, es decir, la división social y técnica del trabajo, cosas tan sencillas como un proceso productivo, la propia distancia que puede establecerse entre los diferentes puntos puede determinar la productividad. Eso creo que resulta obvio. Sí, la distancia es una cuestión, también puede ser cómo están estructurados, ¿no?, de forma tal que, digamos, a cada segmento de la producción se le corresponde una actividad específica que tenga sentido, ¿no? No puedes poner a 10 personas a hacer lo mismo, por ejemplo. No puedes tener a 10 personas haciendo un hueco con una pala. Obviamente resulta improductivo. Entonces la organización social de la producción, es decir, que no es más que cómo se relaciona en espacio, tiempo, en condiciones, los trabajadores, o sea, los que trabajan directamente con las maquinarias y con ellos mismos, o sea, con los medios de producción y con ellos mismos, es lo que podemos entender como la organización social de la producción. Bueno, esos son los tres grandes factores y creo que podemos, o sea, cada cual puede sentarse a pensar y ver ejemplos muy cotidianos. Básicamente es cómo se optimiza el proceso de producción, con la capacidad del que trabaja, con el desarrollo de los medios de producción que se emplean, que van a incidir directamente, y además en la organización que tiene el proceso. Fíjense, tres aspectos claves, esenciales. Cualquier persona que esté vinculada a la dirección o a gestionar una cafetería, una red social, cualquier cosa, creo que ha tenido que pasar por esto, o sea, que ha tenido que lidiar con estas variables. Entonces resulta bastante evidente. Cuando uno ve esos tres elementos, factores, variables, lo que sea, e intenta explicar el funcionamiento, el comportamiento, la productividad del trabajo humano, en Cuba hoy se encuentra con una cuestión un poco rara, ¿no? Primero, que
el grado de preparación de la fuerza de trabajo cubana, si lo vemos en general, es algo favorable. Un país con más de 1 millón de profesionales, no tengo el dato a mano, pero puede ser mucho más grande, muchos técnicos, un país estadísticamente bien cualificado, es decir, hay una fuerza de trabajo cualificada capaz de generar, producir riqueza. Eso está en manos de nosotros, es decir, ¿qué pasa? No estamos lo suficientemente preparados para ser más productivos. Yo pienso que sí hay preparación en Cuba, hay ingenieros, técnicos, profesionales, licenciados, doctores, bueno, de todo, incluso gente que no tiene una preparación profesional, sino técnica, muy valiosa, un país con un alto capital humano, que es una forma de llamarle. Sin embargo, tenemos los otros dos elementos. ¿Qué pasa con ellos? La división social del trabajo, o sea, la división técnica, es decir, la organización social del trabajo y el grado de desarrollo de los medios de producción que se emplean en el proceso productivo son dos elementos que están fuera del margen de decisión del trabajador común. Es decir, en Cuba la democracia económica, la democracia laboral es una cuestión que no existe. Es decir, no son los trabajadores los que organizan, planifican, deciden, proyectan los planes de trabajo. Ni trabajadores, me refiero a personas sin cargos en la dirección. En Cuba debe saberse que los planes vienen de arriba y si algo viene de abajo debe recibir la aprobación de arriba. Es decir, la última palabra viene de arriba. Recordemos que Cuba se rige por un principio de centralismo democrático que funciona en casi todos los espacios de toma de decisiones en el país. Por tanto, no puede el trabajador común, cualquiera que no tenga la capacidad de tomar decisiones, no puede decidir directamente en qué se van a invertir, es decir, cuáles van a ser las inversiones que van a optimizar el proceso de producción, y menos puede decidir cuál va a ser la organización técnica y social específica del proceso productivo. Eso en muchos espacios, por ejemplo, podemos ver los precios. Una empresa pudiera ser una empresa, digamos, de gastronomía y servicios, de las pocas empresas estatales que quedan en esa condición, pudiera ser más eficiente, más competitiva, por ende, cercano a ser más productiva, si pudiera controlar, por ejemplo, sus precios. Sin embargo, el sector de gastronomía, servicios, en fin, está regido su sistema de precios por resoluciones de finanzas de precios. Es decir, hay una rigidez en el comportamiento de los precios determinados gubernamentalmente que impide que un administrador de un restaurante estatal pueda operar con eso en busca de cierta eficiencia, digamos, por vender más rápido, tener más clientes. Entonces esa limitación se da en todos los espacios laborales y empresariales, justamente por eso, porque no son los trabajadores y a veces ni los mismos directivos tienen la capacidad de decidir sobre cuestiones muy sencillas como esa, que pueden ser de cómo gestionar el proceso productivo, digamos, quitar un puesto de trabajo, poner dos, cambiar la dinámica. Eso es muy complejo hacerlo a la hora de toma de decisiones y sobre todo no son los trabajadores los que lo hacen. No son los trabajadores sin cargos en la dirección los que pueden hacerlo y tampoco pueden decidir dónde invertir. Es decir, de los tres elementos que pueden incidir o que inciden directamente, que determinan la productividad del trabajo directo, el trabajo asalariado, dos de ellos, vamos a decir que los más importantes, están fuera del margen de decisión, de la capacidad de un trabajador común. Entonces, cuando el discurso oficial habla de llamar a la productividad, bueno, hay una gran contradicción. No son los trabajadores los que deciden cómo se hace el proceso productivo, ni la lógica organizacional que puede tener esto, ni tampoco son los que deciden cuándo hacer una inversión y cuándo no. O sea, eso no funciona con ajuste a los criterios de los trabajadores. Los que toman decisiones sobre eso, el gobierno, la dirección de las OSDE, en fin, es la dirección empresarial, económica y política de la economía. Entonces no está en manos de los trabajadores. Pedirles ser más productivos a los trabajadores en ese sentido es algo teóricamente, insisto, teóricamente incorrecto, porque en la práctica también es incorrecto. Le estamos pidiendo en realidad a la gente, cuando se le pide ser más productivo, si no puede cambiar la lógica de la producción para optimizarla, ni traer nuevos medios de producción más eficientes, en realidad se le está pidiendo a la gente que trabaje más. Es decir, el discurso oficial, en realidad, cuando habla de ser más productivo, lo que está diciendo es vamos a trabajar más. Y trabajar más tiene que ver más con la cuestión, está directamente relacionado con la intensidad del trabajo. Ocurre algo, la productividad en pleno siglo XXI no es trabajar más, eso es intensidad. Es decir, no es el feudalismo donde había que trabajar intensamente para tener más riqueza. Una mayor obtención de resultados y frutos del trabajo depende de la optimización a partir de los factores que hemos mencionado, no de que la gente trabaje más. Es decir, para tener mayor riqueza social no hay que aumentar la jornada laboral, no hay que trabajar más tiempo.
Hay que tener fuerza de trabajo más cualificada que ya se tiene, hay que tener una mejor organización y gestión del proceso de producción, cosas tan sencillas como la burocracia que entorpecen la productividad del trabajo, solamente ralentizando todos los ciclos productivos, todo el papeleo, en fin, y tener medios de producción que se ajusten y que permitan un mayor desarrollo de la producción. Entonces ahí, en esas cuestiones es donde va la productividad y no precisamente en pedirle a la gente que trabaje más. Es decir, esto puede ser una cuestión que al discurso oficial se le vaya, digamos, por una imperfección teórica, no lo dudo. Sin embargo, las implicaciones en la vida de las personas y sobre todo en el imaginario son negativas. Puede venir un poco la idea de que trabajamos poco, estamos mal porque trabajamos poco. Eso es algo que cuando el medio oficial llama a ser más productivo y te pide que trabajes más para ser más productivo, en realidad, o sea, los medios se dedican, los cubanos, todos los medios en realidad operan sobre los estados de opinión, o sea, creación de mitos, y ese discurso contribuye a la creación de un mito que José Martí le dedicó muy buen espacio escrito a desmentir, que es que los cubanos somos vagos. Vindicación de Cuba, creo no, es el texto muy importante de Martí, donde reivindica la cubanidad como o sea, el pueblo cubano como una cuestión, un pueblo laborioso, un pueblo capaz de abrirse adelante, un pueblo que no es flojo. Y hacer un llamado a la productividad es como si estuviésemos trabajando poco, hacer un llamado a la productividad con ese enfoque que se le da como que hay que trabajar más. Evidentemente hay que hacer un llamado a la productividad, pero ese llamado a la productividad no está en manos de nosotros, no está en manos de los trabajadores, de las clases trabajadoras cubanas, eso está en manos de aquellas personas que tienen la capacidad de decidir incluso sobre la formación, porque programas específicos, evidentemente en Cuba hay un programa abierto de formación técnica y profesional, pero eso es una decisión que viene de arriba y no de la gente. Entonces sí, hay que ser más productivo, pero es una decisión, lleva el esfuerzo, la voluntad política de los que toman las decisiones económicas y políticas en el país. O se le ha permitido a los trabajadores decidir la organización social de los procesos productivos, social y técnica, interna a los procesos productivos. Se les ha permitido y se les permite, no se hace, se les permite a los trabajadores decidir dónde invertir, a qué destinar los fondos de la empresa dedicados, si los tienen, a inversión, entonces no. Y nuevamente, insisto, hay que ser más productivo, hay que ser más eficiente, pero la mayor responsabilidad sobre todo el aspecto de la productividad cae sobre los que toman las decisiones y no sobre los que ejecutan esas órdenes. Y yo creo que no tengo tiempo en pantalla, esta plataforma que estoy usando está un poco rara. Bueno, nada, no tengo tiempo, creo que no he hablado más de 10 minutos, espero. Esta es la cuestión que quería traer hoy, un poco pensar la productividad. He estado un poco nervioso, también tengo una luz delante un poco intensa, tengo que adaptarme a partir de ahora a esta dinámica. Ya me verán los comentarios, las críticas, si ven que no vuelvo a grabar, que me acomplejé ya y decidí no salir más, esto no sirve, esto no da resultados, no sirvo para esto. Pero bueno, todavía mantengo la esperanza de que si queda muy mal la gente me diga, bueno, no importa, vuelvo a intentar, no pasa nada. De todos modos, creo que todos tenemos derecho a hacer una presentación en vivo, tener un espacio en vivo en las redes sociales. Si no funciona, ya veremos. Entonces, nada, pido disculpas por todas las imprecisiones que debo haber tenido en este espacio. Prometo superarme, quizás en 10 episodios ya me quede bien. Agradezco nuevamente a si alguien llegó al final, si alguien después en diferido, no sé cómo se le llaman en las redes, lo ve y llega al final, también se lo agradezco. A los que no importa, este espacio es abierto, no es obligatorio, no es una tarea de impacto ver este podcast. Bueno, ahora es un video. Ahora no sé qué cosa es. Yo pienso que es un podcast que se transmite en video. En fin, y nada, este es el tema de hoy. Yo espero, a lo mejor me envicio y me da por sacar episodios bastante seguidos, no es tan difícil. En la medida que voy entendiendo, creo que se podrá ir mejorando. Y nada, este es el solar en una nueva temporada en video. A los que lo siguen, lo seguían de antes, bueno, espero que esto les parezca mejor. A los que lo están conociendo ahora, espero que les guste. Si no, ahí están los podcasts. Esto seguirá saliendo también en formato podcast para el que no quiera verme y solamente quiere escucharlo. Ahí lo va a tener. Y nada, creo que es suficiente. Nuevamente, muchas gracias. Buenas noches, porque es bueno, no es muy tarde, pero igual. Buenas noches y un abrazo fuerte.